El doctor, que lo vamos a saludar en un segundito, me decía, vemos como si fuera que tenemos que reparar algo. Hablan de cirugía pediátrica. Doctor Alejo Arias, bienvenido, muy buenos días y gracias por acercarte acá a los estudios. Buenos días y gracias a usted por la convocatoria. Por favor, es un placer tenerte acá. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cirugía pediátrica? Bien, un poco con el agradecimiento, aprovechar tu espacio para comentarle a la población por ahí de lo que es la cirugía pediátrica. Cuando hablamos de cirugía pediátrica, hablamos de asistencia a niños en diferentes, si bien es pediátrico, en diferentes grupos de edad, desde recién nacidos hasta lactantes, que son hasta los 4 años, preescolares, escolar y adolescentes. Cada grupo etario con su problemática particular. Claro. ¿Todo tipo de cirugía está en sus manos? O sea, ¿o hablamos de algún tipo de lesión en particular? ¿De qué se habla ahí? Bien, la cirugía que nosotros tenemos en entrenamiento durante nuestra formación de residentes como cirujanos pediatras es referida al abdomen, al tórax y al retroperitoneo, exceptuando lo que es la cardiocirugía pediátrica y la neurocirugía pediátrica. Claro. Otra especial también sería la traumatología pediátrica. Y en esto, me imagino yo, y casi azarosamente te diría, tenés que trabajar en un equipo muy concentrado al momento de cada una de estas intervenciones. Exactamente. Eso lo importante es un equipo concentrado y coordinado, digamos, en las acciones que se toman a la hora de ingresar al quirófano y también a la hora del diagnóstico previo al ingreso al quirófano. Claro. Y en esto intervienen mucho, tienen muchas operaciones, mucho trabajo desde la pediatría con las cirugías. Bien, sí, digamos, nosotros al ser una población determinada tenemos más o menos un número fijo de cirugías que se divide entre la parte pública y la parte privada, pero podríamos decir que aproximadamente entre un 2 y un 4% de los niños van a tener alguna patología que va a desembarcar en un tratamiento quirúrgico. Claro, sacando los problemas cardiológicos y los problemas de neuroquirúrgicos, bien. Exacto. ¿Y el tema traumatológico, por ejemplo, también cae en manos de ustedes? Eso lo manejan los traumatólogos. Ajá. Claro, eso es otra especialidad. Pero también en el tema cirugías también. También tienen tratamientos quirúrgicos a cargo de esos especialistas, digamos. Bueno, bárbaro. Seguimos sumando porque en esto de la cirugía pediátrica sin duda se trabaja mucho en equipo, me quiero imaginar, Doc, en la especialización, y sumamos una nueva protagonista más en esta mesa, en esta reunión de conocimiento, si se quiere. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto enorme. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Bien. También, desde la cirugía pediátrica, usted sumándose a los equipos. Sí, yo soy pediatra, ejerzo también con el doctor Arias en el Sanatorio Pasteur, y la idea es hacer un trabajo en equipo de todo paciente posquirúrgico pediátrico, que es un paciente que luego de una cirugía necesita un control estricto en lo que es enfermería, de signos vitales, manejo del dolor, hidratación, manejo de síntomas. Y es un paciente distinto al paciente adulto, en relación a que las dosis se calculan por kilo de peso, el balance hídrico es estricto, el manejo del dolor, es un tratamiento, digamos, que se hace minuto a minuto al lado del paciente. Claro. En esto yo me imagino que en todos los rubros, las edades y los grupos afectados a una cirugía hay control, hay dedicación, etcétera. Pero con los pequeños hay mucha autopresión, mucha presión de la familia. O sea, hay todo un contexto que lo hace como más fuerte, ¿no? Y debe ser tan importante la cirugía misma como la rehabilitación. Sí, la idea es que nosotros como equipo conozcamos al paciente antes que ingresa al quirófano, la familia ya nos conoce de antes, y luego a la salida del quirófano es los primeros que ves a los pediatras. Entonces hacemos el acompañamiento y se trabaja en equipo con el cirujano, es decir, nosotros somos los ojos del cirujano cuando en el postquirúrgico estamos avisando todo el tiempo si hay un cambio clínico, si hay un registro febril, si el paciente tiene dolor, si hay un empeoramiento, es decir, como que nos anticipamos a las posibles complicaciones que pudieran surgir. Y también, bueno, explicarle con conocimiento de causa
a los papis, porque yo no sé por qué me pongo en el lugar de papá, sí, y me parece que la presión, hacer un filtro un poco ante la presión al cirujano, se deben dar esa situación, obviamente. Claro, nosotros, bueno, muy oportuno tu comentario, es decir, el padre el que en conjunto con nosotros va a avalar el procedimiento que vamos a hacer y tenemos que tener la capacidad de poderle transmitir y canalizar todas sus ansiedades y explicarle que transitar un procedimiento quirúrgico a un hijo indefectiblemente es un estrés, pero que lo normal es transitar ese estrés de una forma correcta con la información que nosotros le brindemos, evacuando todas sus preguntas, digamos, en términos de lo que va, el tiempo que demora el procedimiento, las complicaciones que puede haber. La buena noticia, digamos, que quisiera transmitirle a tu audiencia, aprovechando el espacio, es que nosotros conformamos un equipo de trabajo con un grupo de pediatras excelentes, capacitados, con especialidad certificada, que nos permite desarrollar procedimientos quirúrgicos que antes no se podían hacer, gracias a este trabajo en equipo, claro, tanto el preoperatorio como el postoperatorio. Y me imagino que también la tecnología que ha cambiado tanto y que está ayudando a atreverse a más, ¿no? A ir capacitándose y a ir por nuevas soluciones para acá, para hacerlas acá en Catamarca. Totalmente. En ese sentido hemos encontrado un apoyo importante del sanatorio en términos de aparatología y de equipo de última generación. También no menos importante es decir la colaboración de los anestesiólogos, claro, capacitados en pacientes pediátricos, el equipo de instrumentación quirúrgica. Digamos, son todas las patas que hacen que nosotros podamos hacer nuestra actividad y cada día más evitar derivaciones a otras provincias con técnicas menos invasivas, que son la norma en lo que es cirugía pediátrica, una tendencia a recurrir a procedimientos menos invasivos y igualmente efectivos. Claro. Doc, hablando de afecciones que puedan llevar a un pequeño a una cirugía, no sé si hay algún ranking o cuáles son las situaciones más comunes o más generalizadas que se dan. Generalmente la consulta más habitual son los abdómenes agudos, es la consulta más frecuente, que bueno, ahora con la pandemia del COVID tuvimos abdómenes agudos que no eran siempre quirúrgicos, porque el COVID da un cuadro de abdomen agudo, entonces tuvimos muchas consultas a cirugías, manejo de pacientes que salían de lo habitual, digamos. Y después, bueno, todo lo que es cirugía por algún defecto congénito que requiere algún tipo de corrección a la edad que el cirujano lo considere. Defectos, hernias de hiato, hernias de diafragma, hernias inguinales, la patología habitual y la urgencia, digamos. ¿Y la urgencia tiene mucha incidencia en estos tratamientos? O sea, sí. Bueno. En la urgencia hay que estar. Primero uno tiene que estar preparado, hay que contener a los padres, hacer un diagnóstico precoz, que el cirujano, es decir, una vez que él define la conducta quirúrgica, el paciente ya está preparado para ingresar a quirófano. Es como que se hace la preparación previa y el acompañamiento posterior. Es decir, no todo es la cirugía, es decir, hay un acompañamiento previo y posterior del paciente, que es lo que se está tratando de mejorar día a día para que el paciente tenga un postquirúrgico adecuado desde el punto de vista evolutivo del pediatra. Es decir, esa es la importancia. Por eso decía, es tan importante que salga bien la cirugía como lo posterior. Exacto. Y la preparación, o sea, pero todo en esto como que no podés dejar librado nada al azar, ¿no? Exactamente, exactamente. La urgencia es más demandante en el sentido que el paciente ingresa y no estaba noticiado que iba a terminar una cirugía a las horas de haber ingresado, entonces también explicar a los papás eso, que es algo que no iban con esa expectativa, sino que lo iban a solucionar con una inyección y termina en una operación. Exactamente. El equipo, ¿cómo se constituye un equipo de trabajo en el quirófano? Bien, en una cirugía estándar el equipo de trabajo se compone de un anestesiólogo, una instrumentadora quirúrgica, una enfermera asistente de todo el equipo, un cirujano y un ayudante de cirugía. Cuando la cirugía es más compleja podemos requerir 2 ayudantes. Claro. En general, esas son la conformación del equipo quirúrgico habitual. Doc, y en este caso, para el posterior a la cirugía,
¿Trabaja usted solita con el paciente, con los papis o hay un equipo Claro. también? No, nosotros tenemos un equipo de pediatra. Ajá. Yo coordino a la mañana el sector de pediatría, pero tenemos todo un equipo, tenemos un médico de guardia diario, que ella es un médico fijo, donde nosotros hacemos el control clínico a la mañana y se hace luego el control clínico por guardia, pero nos avisan todo cambio que pudiera surgir durante la guardia. Es un paciente que va siendo controlado. Claro. Entonces, y luego tenemos el equipo de sostén de enfermería, que es fundamental. Las enfermeras tienen su capacitación pediátrica, avisan ante el más mínimo cambio clínico que pudiera surgir del paciente y son las que nos anticipan de que el paciente está empeorando antes que nosotros los clínicos lo veamos, es decir, fundamental enfermería. Claro, claro. Doc, una pregunta casi personal le voy a hacer a los dos. Sí. ¿Cómo llega a la especialización de pediatría? ¿Por qué toma esta decisión? Bien, es muy buena pregunta. Bueno, yo en mi familia, digamos, estaba siempre cerca de la medicina porque, bueno, mi madre es bioquímica y mi viejo es cirujano general de adultos. Y bueno, a raíz de eso me acerqué a la medicina y una vez terminando la carrera lo pensé seriamente algo quirúrgico. Tuve experiencia de quirófano cuando estaba en la secundaria, filmaba la cirugía de mi viejo, hacía de camarógrafo, digamos. Y ahí tuve un acercamiento y dije, bueno... ¿No te desmayaste? Dijiste, esto es lo mío. No, o sea, las primeras experiencias son traumáticas, la verdad Puede que... ser. Pero, digamos, me pareció que me resultó interesante, más allá de estresante las primeras experiencias, pero claramente era apuntando al paciente pediátrico y no al adulto, porque, bueno, durante la carrera uno va viendo las diferentes especialidades, un pantallazo de cada una y me interesaba más lo que es la patología pediátrica. Claro, llegaste allí. Me mencionaste un término, vos, reparar. En vez de un término, no sé por qué me impactó, poder reparar algunas situaciones. Está bueno, ¿no? Exactamente, digamos, eso es lo... la cirugía pediátrica, como bien dijo la doctora, muchas veces nos toca resolver malformaciones congénitas, entonces emular un poco lo que desde el punto de vista embriológico el niño no pudo hacer en el útero materno. Es bastante interesante estudiar por qué se producen los procesos y cómo repararlos. Y a medida que va evolucionando la cirugía pediátrica cada vez más, al entender más por qué se producen, las técnicas para repararlos son cada vez menos invasivas, más oportunas. Más eficientes. Más eficientes, por incisiones de menos tamaño, con asistencia de las imágenes preoperatorias, con asistencia de cámaras de video intracavitarias. Claro. Y en tu caso, Doc, ¿cómo llegaste a la pediatría? Yo la verdad que no tengo noción, porque desde chica como que dije que iba a ser médica, pero la verdad que no sé, de mi familia nadie es médico, fui la primera, así que no sé. Llegaste, porque tenías que llegar ahí. Tenía que llegar, porque tenías que llegar. Sí. Y hoy, si le tuviéramos que dar recomendaciones, decías que las causas más probables, hacías la referencia al abdomen agudo. Sí. Bueno, ¿qué le podemos decir a los papis como un dato que, ojo, puede estar pasando esto? ¿Cómo podemos prevenir que no lleguen al momento de la urgencia? Sí, siempre lo que nosotros recomendamos como pediatra es que cada paciente tenga su pediatra de referencia, su pediatra que ya lo conozca al paciente, que el chico tenga confianza desde el momento que ingresa a consultorio, que sea alguien de consulta habitual, alguien que él esté acostumbrado a tratar. Eso es lo ideal, tener que cada chico tenga su pediatra de cabecera. Y luego estamos los que hacemos internación, que tratamos siempre de tener un contacto con el médico de cabecera. Si nosotros avisamos, tu paciente está internado, cómo evolucionó, es decir, tratamos de siempre conectarnos con el seguimiento del paciente. Y siempre la recomendación es que el chico sea lo más sano que se puede, es decir, la alimentación saludable, la actividad física, sí, siempre un adecuado control previo del paciente. Bien, y esto que ha impactado, que siempre lo hablábamos, parece un lugar común, pero sucedió, están los datos, la pandemia que metió a los chicos al celular, al sedentarismo, bueno, y hay repercusiones, exceso de peso y demás cuestiones que, bueno, hay que estar más alertas como papi, ¿no? Sí, y aprovechar para reforzar el calendario de vacunas, que hemos visto ahora que con todo esto de la pandemia los chicos nos han sido vacunados y tenemos mucho atraso en el esquema de vacunas, así que hay que ponerse ahora a hacer todo, todo a tiempo. Doc, ya por último, para no distraerlos más de su trabajo,
La tecnología suma, Doc, en estas soluciones que usted mencionaba recién, eficientes, rápidas, controladas, es fantástico eso. Exactamente. Aparte que, hablando de los diagnósticos, digamos, de la oportunidad del diagnóstico temprano, como bien comentabas, le da más opciones a la hora de ofrecerle un tratamiento a un paciente. Claro. Ejemplo, un paciente con un dolor abdominal de reciente comienzo, se le puede ofrecer una técnica menos invasiva, ejemplo la videolaparoscopía, y siendo más efectivo y menos invasivo. Claro. A diferencia de un paciente que viene con un cuadro avanzado, un diagnóstico tardío, está acotada las opciones que uno le puede ofrecer a la hora de resolverlo y muchas veces son más invasivos. Claro, claro, claro. Bueno, doctores, ha sido un gusto enorme charlar con ustedes. Todo este equipo está allí en Pasteur, en prevención. Bueno, nosotros presentamos a través del micro de prevención Pasteur, pero los que son papis seguramente ya han recorrido, ya han estado por allí, conocen esta historia y conocen las angustias. Yo no puedo evitar en esta charla pensar que cuando uno llega acá con el hijo y la angustia y que sabes más que el médico, que no, que doc, y bueno, todo eso tienen que hacer el freno a ustedes y agradecerles la tarea y la decisión de dedicarse a nuestros pequeños, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a vos. Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias. De esta manera, Prevención Pasteur nos proponía charlar un poquito de cirugía pediátrica, todo lo que esto implica, los temores que corren por nuestra cuenta, pero sabiendo y siempre reconociendo que hay profesionales que se preparan y que se están preparando de manera continua para poder llevar adelante la mejor solución. Prevención Pasteur presentó este momento.